Muy buenas noches, doctora. A continuación voy a exponer el tema sobre la interpretación jurídica. Partamos que interpretar proviene de la voz latina interpretare o interpretar, que significa mediador, corredor, intermediario, y además consiste en explicar o declarar el sentido de algo, expresiones o palabras, y principalmente el de un texto, a fin de hacerlos comprender. La interpretación jurídica dentro de la teoría de la argumentación jurídica. Uno de los temas fundamentales es la labor interpretativa, porque las fuentes del derecho son susceptibles de interpretación, es decir, la lectura que le da el operador jurídico a las fuentes del derecho a efectos de entenderla en tiempo y lugar. La interpretación jurídica surge en la aplicación del derecho, se relaciona directamente al papel del juez, se fundamenta en dos teorías: la teoría de la arbitrariedad, que dice que no todo se interpreta, solo los casos difíciles; la teoría hidráulica, que expone que el ordenamiento jurídico es un sistema cerrado sin necesidad de recurrir a nuevos datos externos, sino sirviéndose de los que ya puede proporcionarse, se aleja del entorno y funciona por sí mismo ordenando conductas. No puede existir ningún orden jurídico sin función interpretativa. Las normas generales, como la Constitución, leyes o reglamentos, hablan en términos relativamente generales y abstractos. Por lo tanto, están destinadas a ser cumplidas y, en su caso, a ser aplicadas. Deben ser interpretadas según corresponda. Desde el punto de vista jurídico encontramos muchos conceptos sobre la interpretación. Ludwig dice que interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido, y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por tanto para la resolución judicial. Amelia Lacla dice que la interpretación versa en dos sentidos, con el que los abogados lo han usado. En primer lugar, se entiende el concepto restringido de interpretación en torno a su campo de aplicación. No se da ni puede ocurrir interpretación cuando un texto es claro y no deja dudas o controversia. En segundo lugar está el concepto amplio de interpretación. En este caso, el término se usa para referirse a cualquier atribución de significado a una formulación normativa e independientemente de dudas o controversias. Guillermo Torre nos dice que la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí misma o comprender para los demás, revelar el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una exposición. Los objetos de la interpretación jurídica. Isabel Infante afirma que hay tres respuestas a esta pregunta sobre qué es lo que se interpreta. Primero, disposiciones jurídicas; segundo, normas jurídicas; y tercero, derecho. Cuarto, textos jurídicos dispuestos a interpretación como leyes, reglamentos, contratos, sentencias, etc. La variedad de la interpretación en el sistema jurídico vigente en la actividad interpretativa es ejercida no de manera exclusiva por algunos operadores típicos. Suele distinguirse interpretación auténtica oficial, judicial y doctrinaria. Interpretación auténtica se entiende en un sentido amplio, la realizada por el autor mismo de un documento interpretado, la interpretación de la ley interpretada por el mismo legislador mediante otra ley sucesiva. La interpretación oficial se entiende por la interpretación realizada por un órgano de Estado en ejercicio de sus funciones. La interpretación judicial la realiza por un órgano de la jurisdicción. La interpretación doctrinal, la que llevan a cabo los juristas, sobre todo las profesiones de derecho en obras académicas. La interpretación doctrinal y judicial se distinguen por su fuerza. La interpretación doctrinal de una determinada disposición de hecho puede ser entendida como una recomendación dirigida a los jueces para distribuir una disposición o un determinado significado. La interpretación judicial de una determinada disposición, por el contrario, puede ser entendida como decisión en torno a esa disposición.
Las decisiones interpretativas de los jueces producen obviamente efectos jurídicos, aunque sean circunscriptos por regla general al caso concreto definido. Podemos concluir que la interpretación jurídica surge de la aplicación del derecho y se relaciona directamente a partir del juez. Sus fundamentos originales lo encontramos en las dos teorías, la teoría de la arbitrariedad y la teoría hidráulica. No puede existir ningún orden jurídico sin función interpretativa, porque las normas están destinadas a ser cumplidas y en su caso a ser aplicadas. Así pues, las normas generales como la Constitución, leyes y reglamentos hablan en términos relativamente generales y abstractos. En el sistema jurídico vigente, la actividad interpretativa es ejercida no de manera exclusiva por algunos operadores típicos. Suele distinguirse en la interpretación auténtica, oficial, judicial y doctrinal. Muchas gracias.